Bueno, Jorge, pues vamos a empezar. Muy bien. Camino de Hada a que te den el importante, además por una cosa que está ahora mismo de actualidad total, el cambio climático, Sí. el aumento de las sequías, el aumento de los temporales, hemos tenido en Alicante los que hemos tenido, y desplazándonos en un coche eléctrico que todos los expertos y los gurús comentan que es el futuro. ¿Cómo lo ves? Pues sí, esto es lo que se llama soluciones de movilidad sostenible, ¿no? Y bueno, muchas ciudades ya están apostando en sus transportes públicos por este tipo de vehículos que ya no funcionan con combustibles fósiles, ¿no? Hay que recordar que todo el problema que estamos viviendo de calentamiento está vinculado con las emisiones de gases que llamamos de efecto invernadero, producidos básicamente por la combustión de petróleo, la quema de carbón. Esto genera una capa de gases en la atmósfera que está forzando el aumento de temperaturas, ¿no? Por eso se llama cambio climático de efecto antrópico, ¿no? O causado por el ser humano. Y bueno, pues es un problema grave, ¿no? Para mí es el más importante que hay en este siglo XXI que tiene que solucionar la humanidad, ¿no? Pasa que también el tema del coche eléctrico, como ha pasado con el diésel, con la gasolina, que el petróleo es un bien finito, claro, el coche eléctrico ahora mismo, también la electricidad, y más en nuestro país, no es gratis y no es barata. No es gratis, no es barata, y a lo mejor puede estar procediendo de fuentes no del todo limpias, ¿no? Por tanto, el cambio climático lo que va a suponer en las políticas que llamamos de adaptación, mitigación, es un cambio en el modelo energético y en el fondo un cambio en el modelo económico de los países, ¿no? Porque en el fondo tenemos que empezar a producir energía limpia que luego consumamos, y tenemos que cambiar también algunos hábitos en nuestro comportamiento diario de consumo, de excesivo, ¿no? Seguramente. Bueno, pues esas son las pautas que nos están recomendando los organismos internacionales, y de hecho está bien esa recomendación que debemos hacer. Ahora mismo otra de las cruzadas es la eliminación de los plásticos en bares, cafeterías, hoteles. En una provincia como la nuestra, eminentemente turística, también es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Sí, yo lo que veo es que aquí el empresariado, por ejemplo, turístico, va por delante, ¿no? O también la distribución alimentaria en la Comunidad Valenciana en su conjunto está yendo muy por delante, ¿no? Es decir, que aquí hay unas acciones que incentiva la administración, porque por otra parte es su deber incentivarlo para que todos los ciudadanos respondamos, ¿no? Pero por otro está la empresa la que está más concienciada, pues desde hace años está trabajando ya en estas cuestiones, ¿no? La empresa turística, la empresa agroalimentaria, la empresa de transportes. Es decir, no nos podemos quejar, digamos, del comportamiento, sino todo lo contrario que está llevando a cabo el empresariado en la Comunidad Valenciana para luchar, mitigar contra el cambio climático, ¿no? Y otro vinculado directamente con el cambio climático, otro de los grandes problemas que tenemos en la provincia, que es el tema del agua. Sí. Tú mucho has hablado del tema del agua. Ahora mismo, ¿qué soluciones ves? Ahora mismo todo el mundo habla de los pools, que es reutilización, desalación, trasvases, aguas subterráneas. Sí, tiene que ser un esquema de multifunción, ¿no? O multifuente. Y efectivamente tenemos que apostar por mantener lo que tenemos ahora, y luego pues tendremos que mejorar, por ejemplo, nuestro nivel de depuración para que la gente se acostumbre a reutilizar aguas, especialmente en la agricultura. La desalación pues habrá que abaratarla, de alguna manera pues conseguir subvenciones y si no, pagar algún tipo de tasas en las ciudades para que esas aguas puedan ser más baratas en el campo. Pero de momento es mantener lo que tenemos, es decir, tenemos trasvases, tenemos agua superficial, agua subterránea, estamos reutilizando, pero deberemos hacerlo más en el futuro, y utilizamos agua desalada, especialmente en el mundo urbano, y hay que empezar a utilizarla a un coste razonable en el mundo agrario, ¿no? Y hacer también un poco pedagogía con los agricultores, sí, ¿no? Sí. Porque ellos temen que si le quitas el sistema que estará impuesto, pues no se podrá cosechar tanto. ¿Se puede, con todo este pool de agua, se pueden mantener las producciones? Sí, por supuesto. Y además hay que empezar a concienciar también que con el cambio climático, pues algunos cultivos, no es que vayan a cambiar los cultivos, pero el calendario, el ciclo de cultivo anual también se va a ver modificado, ¿no? Porque si adelantamos el calor o prolongamos la temporada de calidad, los cultivos van a modificar su ciclo. De todo eso es de lo que
desde ya tenemos que empezar a educarnos todos, muy especialmente aquellos sectores más implicados, ¿no? Que son la agricultura y el turismo. Son los dos sectores más expuestos a los efectos del cambio climático. Y turismo, ahora que hablas del turismo, en el tema de la costa. Nuestro gran patrimonio, sí. la Costa Blanca nos llamamos como sí. marca turística, y recientemente no, el temporal Gloria nos lo ha dejado a pocas semanas de la Semana Santa, en plan un poco... Mira, uno de los efectos que yo creo que la gente ve de forma más evidente, más que la propia subida de temperaturas, porque es un proceso prolongado de largo plazo, como llamamos, lo que se está manifestando de una manera más frecuente es este tipo de fenómenos extremos, gotas frías. En el último año hemos tenido 4 muy intensas, la última en forma de temporal marítimo, la borrasca Gloria, y eso, bueno, pues nos está evidenciando que algo está pasando. Eso hace 1 o 2 décadas no ocurría, ¿no? No ocurría con esta frecuencia y sobre todo no ocurría con esta energía, ¿no? Las gotas frías que ahora llamamos danas, ¿no? Que se están produciendo en los últimos años, notamos que están pues mucho más cargadas de energía que antes, y eso genera lluvias más intensas, más torrenciales, y temporales como el de invierno, temporales marítimos con oleajes intensos, ¿no? Claro, ahí en la costa tenemos el problema de las ocupaciones antiguas, ¿no? Porque desde la Ley de Costas del 88 y la última, evidentemente ya no se puede ocupar la primera línea, pero hay mucho construido de los años 40, 50, 60, 70 que ocuparon esas primeras líneas de costa. La solución es difícil, ¿no? Porque no hay una solución mágica y tampoco puede ser una solución radical, ¿no? De que hay que tirar esas viviendas o esos chiringuitos, no. Hay que llegar a acuerdos con los propietarios, y especialmente en aquellas viviendas donde se pueda poner en peligro la vida de las personas, que es un poco el objetivo final de todos los estudios y de todas las acciones contra el cambio climático y los riesgos climáticos. Donde se pueda poner en riesgo la vida humana, sí que habrá que llegar a un acuerdo con propietarios, ofrecerles seguramente terreno, tierra adentro, para que vayamos despejando poco a poco esa primera línea, ¿no? Porque si no, todos los modelos nos están señalando que este tipo de fenómenos extremos van a ser más frecuentes, más recurrentes en las próximas décadas. Pero, por no ser tan catastrofistas, sí. a la gente de Benidorm sí. o a los vecinos de Tabarca les podemos asegurar que van a poder seguir viviendo. Claro que sí, ¿no? Algunas veces salen imágenes tremendas. En esto del cambio climático es verdad que hay gente aprovechándose un poco de esta coyuntura para lanzar mensajes que no tienen base científica, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho, se acaba el turismo sol y playa. Eso no es cierto, ¿eh? Al contrario, el turismo sol y playa, en las condiciones que tenemos, ¿no? De cómo está evolucionando las temperaturas, se está prolongando la temporada cálida, va a poder prolongar su temporada alta, ¿no? Eso también hay que decirlo. Seguramente el centro de verano será pues menos confortable, pero podrá prolongar su temporada alta, ¿no? Por tanto, a los empresarios, al sector turístico, hay que decirles: tenéis que seguir trabajando en lo que sería la gestión sostenible del turismo, en empresas y en espacios turísticos, pero en ningún caso ese mensaje catastrófico de que se acaba el turismo, se acaban las playas, porque eso no es verdad. Y ahora que estamos viajando en un coche eléctrico que, como ves, es muy cómodo, no se oyen ni ruidos, ¿qué opinas tú del tema de la polémica que se ha abierto con el diésel? Que si se acaba el diésel, que si hay que penalizar el diésel. Bueno, lo que ocurre es que a corto o medio plazo no hay sustitución. Es decir, vamos a funcionar todavía con combustibles fósiles, y de hecho el horizonte que tenemos en la Unión Europea es que hasta 2050, que nos hemos comprometido a tener una economía descarbonizada, pues vamos a seguir utilizando vehículos de combustión, ¿no? Por tanto, en esto también yo creo que hay que lanzar un mensaje de prudencia. De la noche a la mañana no podemos cambiar todos los modelos de coche a híbridos o a eléctricos, ¿no? Primero porque tiene un coste económico y hay familias que no pueden asumir ese coste económico, ¿no? Por tanto, bueno, pues lo que ya están haciendo los fabricantes de automóvil es construir motores de gasolina de diésel cada vez más eficientes, ¿no? Porque saben que en los próximos años y décadas seguiremos teniendo vehículos de esa categoría, ¿no? Otra cosa es que progresivamente todo lo que es el vehículo movido por energías limpias
pues va a ir a más, ¿no? Todo apunta a que va a ir a más, tanto los eléctricos, los coches movidos por hidrógeno. Bueno, pues hay diferentes modalidades que van a estar ahí en el mercado para que vayamos pudiendo hacer uso de ella, y además se tiene que ir produciendo una reducción de precios en todos estos vehículos, ¿no? Porque ahora las tecnologías pues son muy incipientes en este sentido, pero poco a poco irán mejorando y irán abaratando costes. Y otro tema vinculado al cambio climático. Alicante, 20 de febrero a 20 grados, a las casi 8 de la tarde. ¿Ya no tenemos inviernos en Alicante? Mira, nuestro clima está siendo cada vez más cálido, eso lo tenemos, claro, está constatado en datos, y además las temporadas cálidas del año, los momentos de temperatura por encima de lo que hasta ahora era normal, son más continuos, ¿no? Y tenemos cada vez menos días de frío en invierno. Aquí no nieva tanto, pero en otras partes de España donde nieva, los espesores de nieve también se han reducido, está nevando menos, aunque sigue nevando, ¿eh? Y lo que estamos teniendo cada vez más es un clima que pierde el confort, ¿no? Con un calor más prolongado por las noches. Las famosas noches tropicales, que casi parece que las has inventado tú. Bueno, esto era un concepto ya desde los años 70, ya habían libros de climatología que señalaban, ¿no?, que algunas noches que se superaba 20 grados se les denominaba así, noches tropicales. Entonces era la anécdota, pero desde entonces, por ejemplo en Alicante, se han multiplicado por 5 estas noches, ¿no? Hemos pasado de tener 10, 15 por término medio. Ahora no bajamos de 60, de 70 noches tropicales cada año, ¿no? Con lo cual, por así decirlo, tenemos un clima cada vez más cálido, un clima menos confortable por las noches, por el aumento de las noches tropicales, y un clima que está manifestando extremos cada vez de forma más frecuente. Temporales, gotas frías muy intensas, de golpe nevadas también muy abundantes, como la que tuvimos hace unas semanas. Es decir, que estamos perdiendo la normalidad, la regularidad climática. Eso es un rasgo de una manifestación del cambio climático aquí. Y una última cuestión. En tu condición de geógrafo, y ahora que ya vamos avanzando el curso, ya la gente está empezando a concienciarse de que las PAUs, la selectividad está cercana. ¿Cómo ves la profesión de geógrafo? ¿Tiene futuro? Pues mira, tú has triunfado. Y ahora mismo te vamos a dar el importante de la información, pero ¿cómo ves la profesión? Pues mira, yo empecé la carrera queriendo hacer historia, porque entonces la carrera era compartida, ¿no? Desde los años 90 tenemos planes de estudio específicos de geografía, ¿no? Y se ha abierto diferentes modalidades o ramas de salida profesional que antes no existían, ¿no? Toda la cuestión del medio ambiente, del clima muy concretamente, del análisis de riesgos, de la ordenación del territorio. Eso hace 2 décadas para la geografía era un terreno desconocido, ¿no? Y poco a poco pues va habiendo graduados ahora de las nuevas titulaciones de geografía que se van colocando en esos nichos laborales, ¿no? Por tanto, se mantiene la salida profesional principal de la geografía, que ha sido la de enseñanza, la docencia, pero se ha ampliado con este tipo de trabajo profesional aplicado de la geografía, que además está en auge, ¿no? Toda la cuestión ambiental, de cambio climático muy especialmente, y la planificación sostenible del territorio se abren como campos de trabajo pues de gran interés para futuras generaciones. Has comentado que los ayuntamientos, diputaciones debieran contar más con vuestra... Sobre todo en materia de riesgos, de análisis de riesgo, deberían los municipios de la provincia de Alicante, ¿no?, muy especialmente los litorales, que son los que más sufren, deberían tener personal especializado en la elaboración de planes específicos de riesgo, en coordinación de la gestión de la emergencia. Y ahora se abre también un campo interesante, que es toda la planificación de la adaptación al cambio climático, ¿no? Los municipios van a tener que empezar a elaborar planes de adaptación al cambio climático, y bueno, ahí hay diferentes profesionales que se están formando, pero uno de ellos, digamos el más destacado en estos momentos, es la geografía, ¿no?, la que está formando profesionales para llevar a cabo eso. Y ya la última, la Vega Baja. Recientemente te nombraron comisionado para un poco organizar o para colaborar en un plan para revitalizar esta comarca. Sí.
que estaba en una marisma y que es la que más sufre ahora Sí. mismo el tema de las inundaciones. La Vega Baja es lo que llamamos una región riesgo y es además una región riesgo de las más importantes a nivel europeo, no solo español. Y claro, ahí hay un problema que es una convivencia con un río y unos tributarios que de cuando en cuando se comportan de forma torrencial, como vivimos el pasado septiembre del 2019, ¿no? La solución tampoco es única, no es sencilla, serán soluciones múltiples las que tengamos que ir diseñando para mejorar la resistencia de ese territorio ante futuras inundaciones, que debe pasar por medidas hidráulicas. Hay que repensar un poco cómo está el río, cómo puede estar en los próximos años. Debe pasar por medidas de ordenación del territorio. Yo creo que la DANA de septiembre pasado ha puesto de manifiesto especialmente a los administradores, a los políticos de la zona, que ya no se puede trabajar el territorio, digamos, con la alegría con la que se estaba haciendo. Hay que pensar muy bien dónde se hacen determinadas ubicaciones de viviendas, de equipamientos, y luego hay que hacer una gran labor de educación, de concienciación ciudadana en estos territorios de riesgo, ¿no? Nos falta esa labor de educación en todos los niveles de enseñanza de aquella comarca, pero también a ciudadanos a través de asociaciones, porque hay que recordar que en la Vega Baja vive mucho residente extranjero que a lo mejor no habla ni nuestro idioma, que no conoce lo que es una gota fría, ni cómo se comporta torrencialmente el río Segura, ¿no? Y eso hay que empezar a explicarlo, ¿no? Por tanto, educación, ordenación del territorio racional o sensata y medida hidráulica, pues de desvío, encauzamiento, mejora de las condiciones de evacuación de pluviales, serán las que complementen ese plan, ¿no? de mejorar la resiliencia, como se llama, de la Vega Baja. Muchas gracias y disfruta tu importante. Pues muchas gracias, Venga. es un honor.